Si Yeltsin no era expansionista, ¿por qué eligió a Putin como sucesor? Porque no sabía quién era Putin. Putin subió de ser un agente de la KGB, ni siquiera era agente de la KGB, pero era agente de la seguridad de Alemania Oriental. No me acuerdo cómo se llamaba, la policía secreta de Alemania Oriental. Y Putin le resultó útil al sistema, y sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, le resultó útil a Yeltsin, pero Yeltsin no tenía por qué saber que lo que creía Putin, que no vino a escribirlo en un artículo, sino hasta 2001, si mal no recuerdo, sobre Ucrania, por ejemplo, era lo que pensaba Putin en 1999, que es cuando me parece cuando sucede a Yeltsin. Entonces, no, Yeltsin firmó los acuerdos para que Ucrania entregara sus armas nucleares a cambio de que se respetara su integridad territorial con las fronteras que había hasta que Putin las violó en 2014, ¿no? Y lo peor del asunto es que Estados Unidos fue también el intermediario en esas conversaciones entre Ucrania y Rusia y la Federación Rusa, y Estados Unidos se comprometió a garantizar la seguridad e integridad territorial de Ucrania. Cuando Putin entra y toma Crimea y entra y provoca la guerra en el Donbass, Estados Unidos no entró. Fíjate, le echan la culpa de todo a la OTAN y Estados Unidos. Estados Unidos tampoco hizo honor a su firma en los acuerdos de Múnich. Pero ¿cómo se iba a saber que Putin finalmente iba a lanzarse sobre Ucrania? Cuando hasta sus propagandistas como Ina Finogénova y el coronel Baños nos decían, a los que decíamos que esto era grave, que esto tenía muy mala pinta, que éramos unos locos y unos rusofóbicos. La Stasi era la policía secreta de la RDA, dice Romina, y efectivamente existe la credencial de la Stasi de Putin. A ver si la tengo aquí. Siempre es bueno ver las cosas. Sí, mira. Aquí tenemos Ministeriet der Deutschen Demokratischen Republik, o sea, Ministerio de la República Democrática Alemana, Ministerium für Staatssicherheit, que sin saber alemán sé que es la seguridad del Estado, en Dresden, y pues la credencial B217590 está expedida a nombre de Vladimir Vladimirovich Putin. Era efectivamente agente de la Stasi.